al Señor por este día que nos da, hermoso. Afuera está ya los rayos del sol, gracias al Señor. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga, puede indicarlo ahí con un amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Listos? Si gusta ponerse de pie, por favor, vamos a leer estos 4 versículos. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es la pregunta del apóstol. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este momento que nos has permitido, Señor, reunirnos en tu nombre como tu iglesia, como tu siervo, Señor, en este tiempo. Queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor. Lo hemos hecho, Señor, pero ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos, Señor, ser edificados a través de ella, Señor. Gracias que podamos tener el corazón, Señor, receptivo para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Ven, Señor, que cada uno sea edificado, que cada uno sea alimentado espiritualmente, Señor. Que hoy, Señor, tu palabra, Señor, sea ese pan que se necesita, esa leche que se necesita, ese alimento, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos en lo espiritual. Gracias, Señor. Hoy, Señor, tú nos bendices, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. El tema que hoy quiero compartir es lo que hemos estado hablando. Hemos estado compartiendo temas principales, temas fundamentales para la fe cristiana del principio del año. Y el tema que hoy quiero compartir es un tema también que pues vengo en el seguimiento que hemos estado hablando. El tema que quiero compartir hoy es: todo se identifica por su fruto. Todo se identifica por su fruto. Y nosotros lo conocemos. Esto viene de Mateo 7, donde el Señor Jesús dice que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Y vamos a ver por qué estoy diciendo esto, o por qué este tema. Seguimos entonces con esta serie de enseñanzas, la necesidad de crecer. ¿Cuántos tienen en su corazón el deseo de seguir creciendo en Cristo? El deseo de madurar en su vida espiritual. Y solamente se puede lograr en el orden. Todo esto se puede lograr en el deseo de cada uno de nosotros. Si tú tienes el deseo, acuérdense que Dios pone el deseo, Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones, pero es Dios es el que te inyecta ese anhelo, esa pasión, ese deseo de buscarle, ese deseo de venir a la iglesia. Es Dios. Si tú estás aquí, gloria al Señor, porque Dios te trajo, ¿verdad? Dios te trajo aquí porque Dios empezó algo en ti. Dios empezó a hablarte en tu corazón, y gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Entonces, todo creyente, todo cristiano debe de tener el deseo de seguir creciendo espiritualmente, no quedarse, no estancarse, no quedarse en la misma medida. Dijimos que el nivel que nosotros estamos buscando, como dice la Escritura, el estándar que nosotros estamos buscando es
dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hasta todos que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Eso está en Efesios capítulo 4. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor. Este versículo nos anima, nos exhorta a seguir creciendo en el Señor. Dice Colosenses 1:10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Vamos a leerla en la Reina Valera. Colosenses capítulo 1, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, ahorita la voy a leer yo, pero en Colosenses capítulo 1, versículo 10 de nuestra Biblia, la Reina Valera, que usualmente la usamos, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol está diciendo, si leemos el versículo 9 también, dice, desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes, y Él está orando por vosotros, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, Él está diciendo que la iglesia sea llena, que la iglesia crezca del conocimiento del Señor. Y esta oración es con el propósito, en el versículo 10 dice, para que andéis, o sea, para que vivas como es digno del Señor, como un cristiano debe de vivir, y aquí lo dice, agradándole en todo, o sea, buscando siempre el agrado de Dios. Debe de ser nuestro deseo, debe de ser nuestro mayor estímulo, siempre queriendo agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Si hacemos un servicio, si tocamos, si cantamos, si cuidamos, si estamos de ujieres, si estamos en el sonido, si estamos trabajando en el trabajo secular, lo que hagamos, dice la Escritura, que debemos de buscar siempre agradarle al Señor. Así debemos de caminar siempre con nuestra vida, agradándole a Él. Y después dice, llevando fruto en toda buena obra. Entonces el creyente, para que pueda agradarle al Señor, tiene que llevar un fruto, una ofrenda, un fruto, un sacrificio agradable ante su presencia. Y nosotros, dice la Escritura, que somos nosotros fruto agradable al Señor, aroma agradable al Señor. Nuestras vidas deben de ser aroma agradable ante el Señor. Nuestras vidas, nuestro testimonio debe de ser una ofrenda agradable ante su presencia. Por eso dice aquí, llevando fruto en toda buena obra. Porque nuestra vida, hermano, nuestra vida, pues somos representantes de Cristo, somos cristianos, y nuestra vida debe de reflejar a Cristo en cada momento. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El deseo entonces nuestro debe de ser agradarle a Él, llevar fruto, presentarme con fruto y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, en el conocimiento de Dios. Esas deben de ser 3 metas para nosotros, o buscar estas 3 cosas en nuestra vida espiritual, agradarle a Él siempre. Esa es parte del cristiano, agradarle a Él. Busco agradar a mi Señor con lo que haga, con mi vida, pero también llevar fruto. El fruto, y ahorita vamos a hablar qué clase de fruto nosotros podemos presentar delante del Señor. Tu vida es un fruto para el Señor. Nuestras palabras, dice la Escritura, que son fruto de vida, son fruto de bendición. También es un fruto que el Señor puede usar para su gloria. Pero también, hermano, dice que debemos de estar creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos seguir creciendo? Cuando aumentamos nuestro conocimiento, cuando aumentamos, dice, nuestra fe en Él. ¿Y cómo se aumenta la fe? Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me lo va a poner Génesis allá atrás que está, me lo va a poner en la Nueva Traducción Viviente. Dice ahí en la Nueva Traducción Viviente, entonces dice, la forma en que
vivan, siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, y eso me gustó. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Cuando tú conoces a Dios, entonces hay un crecimiento, hay fruto, pero también hay crecimiento espiritual y tu vida va en aumento. ¿Por qué? Porque conoces al Señor, tu vida espiritual va creciendo. Entonces, en lo natural, el árbol que da fruto, pues el árbol entonces se identifica por el fruto que da. En lo natural, el árbol se identifica por su fruto, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ves un manzano que tiene manzanas y tú dices, pues tiene manzanas, yo lo identifico que es manzano porque tiene manzanas, ¿verdad? Si es un árbol de durazno, pues yo lo voy a identificar por su fruto. Si es un árbol de peras, pues yo voy a identificarlo porque tiene pequeñas peras. Si yo veo que uno de nosotros, pues lleva una Biblia y se comporta como un cristiano, yo voy a decir, pues es un cristiano. Pero si yo veo que esa persona habla como mundano, se comporta como mundano, yo voy a decir, pues es un mundano, ¿verdad? Así de simple. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por su fruto. El árbol se identifica por su fruto. Y eso es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15. Si gustan acompañarme. En Mateo capítulo 7, versículo 15. Es lo que dice la palabra del Señor. Jesús, nuestro Señor, estaba enseñando Él enseñaba por medio de parábolas. Mateo 7, versículo 15, dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan cuidado de los falsos profetas, de los maestros falsos, de las herejías. Dice, porque estos hombres se visten de oveja, dice. Tienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces se da lo que estamos viendo hoy en esta mañana. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué fruto está hablando, hermano? Dice la palabra del Señor que en Gálatas capítulo 5, capítulo 5 dice que el creyente tiene frutos del Espíritu, fruto del Espíritu. Dice que debemos de ser guiados por el Espíritu, pero también presenta en cierta manera los frutos de la carne. Porque el deseo de la carne, dice que ahí se ve idolatría, hechicería, se manifiestan las obras de la carne, que son el fruto de la carne, son las manifestaciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos. Eso es lo que tiene la carne. Pero el Espíritu pues tiene otro fruto, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, templanza. Entonces todas esas cosas vienen del fruto del Espíritu, o sea, el carácter del cristiano que se manifiesta a través del Espíritu en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo y manifestamos de una manera lo que somos o lo que creemos. Y si somos árboles de justicia, pues vamos a presentar fruto de justicia, se va a manifestar en nuestras vidas. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, no puedes recoger de la higuera abrojos o espinas. Tú no puedes hacer eso. Tú vas a tener un resultado. Por eso en el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos.
pero el árbol malo da frutos malos. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero el árbol bueno, hermanos, sigue fructificándose, sigue creciendo y sigue siendo de provecho y de bendición. Entonces, hermanos, aquí Jesús está enseñando con una parábola. Las parábolas son historias espirituales con una enseñanza espiritual. Una enseñanza espiritual. Nuestro Señor Jesucristo usaba mucho las parábolas. Los rabinos usaban esta forma porque eran muy eficaces. Ellos motivaban, la parábola motivaba a la audiencia a pensar, a cambiar, a reflexionar, a actuar, a hacer un cambio. Es lo que traía la parábola. Jesús aquí está hablando de la hipocresía y de los falsos maestros que traían una mala enseñanza o una falsa enseñanza. Un buen árbol no da frutos podridos, ¿verdad? Un buen árbol va a dar un buen fruto, rico, sabroso, nutritivo. Ese es un buen fruto. Por eso ahí en Lucas 6:43 en una traducción dice, un buen árbol no da frutos podridos, ni un árbol malo da buenos frutos. Todo árbol se conoce por sus frutos, dice la palabra del Señor. Ahora la pregunta, ¿qué clase de árboles somos nosotros? ¿Qué clase de árbol eres tú, hermano? Cada uno de nosotros debemos de examinarnos si estamos siendo árboles fructíferos que son de bendición o árboles que no están produciendo buenos frutos. El árbol, usted sabe, hermano, que el árbol comienza con una semillita que se plantó, que necesita ser cuidada, que necesita, hermano, ser regada, cultivada, apodada después, pero una sola semilla se transforma en un gran árbol. ¿Alguien ha plantado comenzando con una semilla? Aquí hay varios agricultores, ¿no? Bueno, hermano, pues a mí, o les tocó ver algo así, sí, ¿verdad? Mi papá le gustaba mucho el jardín y siempre andaba tirando. Mira, hermano, a veces sin cuidar, a veces en lo natural, simplemente aventaba las semillas ahí al terreno, lo cerraba y ahí empezaba a regar y se daba el árbol. Limón, granados, higos y riquísimos, hermano, riquísimos. Bueno, mi esposa también, su mamá tenía una huerta y también muy rico todo, me imagino, mangos, de todo. Pero, hermano, todo comienza con una semilla. Igualmente en su vida, en su vida espiritual, en su vida cristiana, todo comenzó con una semilla, porque alguien le plantó una semilla. ¿Cuál semilla? La semilla del evangelio que trajo salvación a su vida y que por medio del evangelio usted conoció a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero alguien tuvo el tiempo, se tomó el tiempo para poder compartirle el evangelio. Ese agricultor, pues Dios lo usó, ese obrero, ese siervo, Dios lo usó para la gloria suya, para que Dios se glorificara y que usted conociera la salvación del Señor. Todo entonces comienza con una semilla, ¿verdad? Esa semilla se va a transformar y va a ir creciendo, pero queremos nosotros que esa semilla, cuando nosotros plantamos algo, nosotros queremos ver el crecimiento, nosotros queremos ver el fruto. Se necesita entonces, para que nosotros podamos tener éxito, para que la planta o la semilla pueda crecer y pueda tener fruto, pues se necesita, ¿qué se necesita en lo natural? Se necesita plantar, se necesita cuidar, se necesita regar, se necesita limpiar, se necesita la poda, se necesita el fertilizante y los sales minerales, se necesita un cuidado especial. Si esa persona que planta una semilla no cuida esa semilla, no riega esa semilla, no limpia esa semilla, pues la semilla no se va a poder
producir, no va a poder producir fruto. Igualmente en lo espiritual, todo creyente, hermano, es una semilla que Dios plantó en el corazón de esa persona, el evangelio, y esa persona necesita estarse alimentando de los nutrientes que la palabra del Señor nos puede dar a nosotros. Nos limpia la palabra, nos purifica la palabra, nos alimenta la palabra, nos da vida, nos da vigor, nos da, hermano, la fuerza que cada uno de nosotros necesitamos para permanecer y así nosotros producir fruto. Pero si esa semilla que se plantó en el corazón de cada uno de nosotros no se cuida, no se riega, no se poda, no se le da agua, hermano, esa semilla, pues por más que tú vayas y veas que quieras tener fruto, no vas a poder tenerlo porque no se le está dando el cuidado, no se le está dando la atención que se requiere, que se necesita a esa semilla. Por eso, hermano, es tan importante para nosotros que cada uno de nosotros se tome el tiempo para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermano, la palabra del Señor dice la palabra que nosotros somos árboles plantados. Si tú no estás plantado, si tú no estás arraigado en las cosas de Dios, hermano, tú no vas a poder crecer. Hay árboles buenos, hay árboles malos. Pero si nosotros no estamos arraigados, bien entierrados, bien plantados en las cosas del Señor, por más que tú quieras crecer, no vas a poder crecer. ¿Por qué? Porque se necesita estar en comunión con Dios, se necesita seguir lo que dice el Señor. Y la palabra del Señor nos dice en el Salmo 92:13, dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, dice, los justos. Salmo 92:13, si me lo puedes poner, dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. O sea, vamos a producir fruto. El cristiano tiene que estar plantado en las cosas del Señor. Porque si usted no se planta, hermano, no va a poder ver el crecimiento. Si usted no se entierra en las cosas de Dios, para que un árbol crezca adecuadamente, para que una semilla se dé, se le tiene que enterrar en una buena tierra, pero también se le tiene que dar cierta medida al hoyo que es donde la semilla va a ser plantada. Y aquí el escritor del Salmo, David, o el que lo escribió, nos dice que nosotros los justos debemos de estar plantados en la casa de Jehová. O sea, de aquí se inicia todo. Todo aquel que escucha el evangelio tiene que venir a la casa del Señor para ser bendecido, para ser edificado, para ser fortalecido, para ser nutrido, para ser limpiado, para ser podado. Porque si no, hermano, esa persona no va a poder tener un crecimiento, como lo dice la palabra: en los atrios de nuestro Dios florecerán. Para crecer y para florecer y para producir fruto, se necesita plantarse en las cosas de Dios. ¿Tú quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿Tú quieres ver la mano de Dios en tu familia? Tienes que plantarte arraigado, cimentado, profundizado en las cosas de Dios, enraizado en las cosas de Dios. Si no, hermano, pues por más que tú digas yo quiero crecer, pues solamente lo estás diciendo. Pablo aquí, cuando vimos 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, dice: yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero se necesita la persona que plante, que cuide, que riegue, porque Dios es el que quiere darle el crecimiento a cada uno de nosotros. Y cuando te plantas, tú vienes y te empezamos a regar, te empezamos a podar, te empezamos a limpiar, porque ese es el trabajo del pastor o de los hermanos líderes, servidores que estamos aquí. Estamos haciendo la obra de Dios para que usted crezca. Dice que somos labranzas en las manos del Señor.
Así que el Señor empieza, tú eres la labranza, tú eres el arbolito, y el Señor empieza a limpiarte, empieza a podarte, empieza a hacer su obra. ¿Por qué? Porque Él quiere. Muchas veces, hermano, Dios nos está podando, nos está quitando cosas que no son buenas, cosas que pasan en nuestra vida y nos la está quitando, nos está metiendo la tijera. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa rama ya se secó y necesita cortarla para que venga otra rama y que florezca de ahí, de esa rama, algo bueno en tu vida. Y hay áreas de nuestra vida que Dios quiere cortar y muchas veces nosotros no nos dejamos, ¿verdad? A veces los que han podado han visto las ramas y tú dices, no, hombre, qué bonita rama, ¿verdad? Se ve verdecita, pero esa rama ya no te dio fruto, ya no te está dando, ya no está sirviendo, es más, se está desviando. Aquí hay un árbol, este árbol se venía para acá. Y yo decía, ese árbol, ¿por qué no para de crecer? Y varias veces lo corté con una, ¿cómo se llama? Una motosierra, ¡pum!, lo cortaba. Y cada año, hermano, ese árbol crecía, pum, se venía para acá y se venían todas las ramas. Hasta que, alguien lo cortó un poquito más abajo y más abajo, creo que algunos de nosotros lo cortó, y así quedó, ya más o menos ya nos ayuda a no molestar. Pero hay ramas que se tienen que cortar porque no son provechosas, porque no son beneficiosas. Igualmente en nuestra vida hay ramas que el Señor necesita cortar para que digamos, crezca por otro lado, crezca hacia otra dirección y que en esa dirección pueda beneficiar o pueda producir fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Salmo capítulo 1, versículo 3, si me lo puedes poner, Génesis, por favor. Salmo 1, versículo 3, hablando del hombre bienaventurado, dice, comparándonos con árboles en esta metáfora, dice, será como árbol plantado, hablando del justo, hablando del hombre que se deleita en la ley de Dios y que camina y no se sienta con los pecadores, no camina con los pecadores. Dice, este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque las corrientes lo están alimentando. O sea, es un hombre que se está alimentando de la palabra, es un hombre que se está nutriendo, es un hombre que está en la presencia del Señor, es un hombre que se agrada de buscar a Dios. Dice, y su hoja no cae, pero da fruto a su tiempo, hermano. Esos son los hombres que buscan a Dios, los creyentes que buscan a Dios. Pero lo contrario a eso, hermano, es así. El versículo 4 dice, no así los malos. No así los malos. ¿Por qué? Porque los malos no tienen en cuenta a Dios, los malos no se deleitan en la palabra de Dios, no buscan las cosas del Señor, no temen al Señor. Y dice aquí la escritura, no así los malos, que son como el tamo, que son como la paja que arrebata el viento, son como paja inútil, dice la escritura, son como paja, o sea, que se lo lleva el viento. Un día están supuestamente portándose bien, pero otros días pues siguen en el mismo camino y se van al mal. No están arraigados, no están plantados en las cosas de Dios. Se les hace muy fácil vivir una vida de pecado, vivir una vida mundana, apartarse de las cosas de Dios. Si esta mañana tú te has decidido a buscar a Dios, entonces plántate, arraígate, aférrate a Dios para que tú puedas ver las cosas del Señor. Ahora, si tú le dices, Señor, yo no me voy a soltar de tu mano, el Señor no te va a soltar, porque dice que el Señor nos tiene en sus manos. Proverbios 11:13 dice, el fruto del justo, el fruto que da el justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida, podríamos decirlo de esta manera. La vida del justo, la vida de la persona que ama a Dios y que está arraigado en las cosas de Dios, es un árbol de vida, es un árbol que da fruto, hermano.
Es un árbol que bendice su vida. O sea, yo puedo decir que muchos de ustedes bendicen mi vida. ¿Por qué? Porque son árboles que dan fruto, fruto de justicia. Lo que sale del justo, entonces, hermano, da vida. Lo que de él se desprende es un fruto de bendición, es un fruto de beneficio para la iglesia, para el pueblo. Todos nosotros, hermano, somos árboles plantados en la casa de Dios y debemos estar dando frutos de justicia, el fruto del Espíritu, el fruto que viene de amor, el fruto que viene del gozo. Todos deberíamos, es más, nuestros labios, como decían ahorita que iba empezando, nuestros labios, nuestra boca, dice que nuestros labios también hablan palabras que son fruto para el Señor, son frutos de justicia, son frutos de vida. Eso es lo que dice Proverbios también. Cada uno de nosotros somos árboles fructíferos, pero ¿qué clase de fruto podemos dar? Frutos podridos, frutos malos, frutos que no son de beneficio, como por ejemplo el justo habla vida, pero el injusto o el impío, el pecador habla muerte, habla maldiciones, habla cosas que no le agradan a Dios, cosas de pecado. Nosotros deberíamos de cuidar mucho lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, no hablar con maldiciones, no maldecirla, no hablar mal de ella o no criticarla. Te ves bien gorda, no sirves para nada, y viceversa. Te ves bien gordo, te ves bien pelón, ya estás bien cachetón, vete al gimnasio y eso. Pero nuestra boca debería de ser una boca que produce fruto y bendición y vida para nuestras familias. O sea, ¿quién es el que se beneficia del fruto que sale de ti? Los que están alrededor, ¿verdad? Como por ejemplo en mi casa teníamos un granado, teníamos un limón. Nosotros, no la vecina, bueno, la vecina también a veces veía una granada que caía y se la agarraba, o limones, le decía a mi mamá, no, ya hice muchas limonadas con los limones que caen ahí a mi terreno, y se aprovechaba. Y bueno, muchos se van a aprovechar del fruto que tienes tú. ¿Por qué? Porque tu carácter de amor, la ayuda que quieres dar a la gente, muchos de ustedes son generosos y quieren ayudar. Muchas veces el Señor te va a decir, dale $20 a esa persona que los necesita. Ve y regrésate. Una vez, hace poco, el Señor ya venía bien contento con mi elote, fui a comprar un elote por aquí, y que veo una persona y el Señor me tocó y me dijo, no te regreses, ve y cómprale comida. Y yo dije, bueno, pero la mayoría, muchos de ustedes lo hacen, yo he visto. Muchos de ustedes, ¿por qué después no te sientes bien? Ahí estás, y yo estaba ahí, y en mi cabeza, tú disfrutando de tu elotito mientras el otro está con hambre. Y voy que me regreso, y bueno, Señor, pues voy a ir a comprar. Que voy y le digo, oye, ¿no te gustaría unos tacos? Sí. Porque usted sabe, si le da dinero, va y se compra una cerveza o algo. Pues mejor cómprale un burrito, unos tacos o algo, y pues es de beneficio para él. Pero muchos se van a aprovechar y van a ser beneficiados de tu buen fruto que va a salir de ti. ¿Cuántos dicen amén? Si estás en el trabajo, el buen fruto que tú haces, la buena producción que tú haces va a beneficiar a los que están alrededor de ti. Pues yo lo siento por ti, hermano, porque a veces se aprovechan, pero lo siento por ti. Pero dice la Escritura que debemos de hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese, muchos de nosotros podemos pensar, bueno, yo no soy fructífero, bueno, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, pero en la Escritura, hermano, no apunté la cita, pero usted la puede poner ahí, los eunucos. Los eunucos ellos decían una cosa, los eunucos estaban siempre sirviendo al rey. Los eunucos eran esclavos muy capacitados, que siempre estaban en la recámara del rey ayudándolo a vestirse. Eran los siervos fieles, se les conocía de esa manera.
Estos dijeron una vez: nosotros somos árboles secos. Imagínense una persona que diga: ellos estaban quejando y el Señor los escuchó y les dice: ustedes no digan que son árboles secos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados para un propósito, y sobre todo nosotros los que somos hijos de Dios, fuimos creados con un propósito. Nuestro propósito, hermano, es honrar a Dios, ser para gloria de su santo nombre. Pero ¿por qué ellos decían? Porque estos eunucos, ¿cuántos se recuerdan los eunucos en la Biblia? ¿Se acuerda como por ejemplo cuando Felipe venía de evangelizar, estaba en Samaria y el Señor le habla: ve y lo lleva ahí y acércate a ese carruaje, y ese hombre etíope, pues era un eunuco, era un representante del rey, era un enviado del rey, era una persona que era siervo, era un líder posiblemente, pero había muchas personas, hermano, muchos eunucos que estaban ahí como líderes o como apegados al rey, como esclavos. Estos entonces decían: nosotros somos árboles secos. ¿Cuál es la razón por la cual vivimos? O sea, lo triste, usted sabe, a un eunuco pues tenían que cortarle su miembro. Quiero ser bien precavido en eso. Y ellos entonces no podían reproducirse, por eso ellos decían: somos árboles secos. Y el Señor les dice: no digan ustedes que son árboles secos. El Señor los escuchó y les dijo: no digan ustedes que son sin propósito, que no son fructíferos. ¿Cómo podemos ser de bendición? Yo me imagino que ellos se podría ver de esa forma. ¿Cómo podemos ser de bendición si no podemos tener fruto? ¿Cómo podemos ser de bendición si no somos fructíferos? Pero fíjese lo que son las cosas, hermano. Dios tiene un propósito para aquellos que creen que no tienen fruto. Nosotros vamos a crecer porque el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Ellos servían al rey y a la reina, como ahorita les estaba diciendo. El eunuco en la historia de Esther, ¿se acuerda? ¿Cuántos han estudiado la Biblia? Vamos a ser como que más transparentes, ¿verdad? Honestos. ¿Cuántos han estudiado la historia de Esther? ¿Verdad? Bueno, en esta historia, hermano, cuando Esther se iba a presentar delante del rey, Esther dice: Esther se estaba preparando y ella dice: solamente te pido que me des. Cuando se preparaba para ver al rey, pidió que se le diese a un eunuco, a Geagi, ¿verdad? A este eunuco. Bueno, este eunuco siempre estaba a un lado del rey, siempre estaba a un lado del rey. O sea, el eunuco conocía lo que le gustaba al rey. El eunuco sabía los secretos del rey. Por eso Esther escogió al eunuco. ¿Por qué? Porque el eunuco sabía todo lo que le gustaba al rey. El eunuco sabía todo lo que le agradaba, lo que le molestaba. Entonces Esther dice: pues este sabe todo acerca del rey, y este me va a arreglar, este me va a adornar, este me va a aconsejar, este me va a enseñar cómo yo le puedo agradar al rey. El eunuco, hermano, es tipo y sombra del Espíritu Santo. Es el simbolismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, pero Dios hace las cosas con un propósito y permite las cosas con un propósito. Muchas veces decimos: ¿por qué estoy en este trabajo que no me agrada? Seguramente Dios tiene un propósito. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Seguramente Dios tiene un propósito y Dios quiere mostrarse a tu vida. Dios te quiere enseñar. Dios siempre usa las cosas para poderte a ti enseñar algo. A este eunuco, hermano, que conocía al rey, era la imagen o la figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el eunuco era
el que tenía que cuidar al rey, era el que tenía que ayudar al rey, era el que podía aconsejar al rey y el que le adornaba al rey también, le ayudaba a vestirse. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a enseñar, Él te va a cuidar, Él te va a ayudar, te va a adornar, te va a purificar. El Espíritu Santo, el eunuco, era el que adornaba a la novia o preparaba a la esposa para el rey. Igualmente hoy, hermano, el Espíritu Santo nos está aconsejando, nos está limpiando, nos está purificando, nos está aconsejando, nos está enseñando, nos está dando los recursos. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay una novia que quiere agradar a su rey. Y Pablo dice, nosotros debemos de caminar agradándole a Dios en todo. ¿Cómo vamos a agradar a Dios en todo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Él te va a aconsejar, Él te va a guiar, Él te va a enseñar. Ahí está el eunuco enseñándote, te está hablando y muchas veces tú no le haces caso. Esther, ponte este vestido. Esther, píntate acá. Esther, quita eso, eso no te conviene, tienes que dejarlo porque el rey te va a rechazar y tú no le haces caso. Pero el Espíritu Santo está ahí, hermano, y es lo que dice la palabra del Señor. Él nos está enseñando cómo podemos agradarle al rey, por eso tenemos que escucharle. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Eso es lo que hacía el eunuco, le recordaba todas las cosas que le agradaban al rey, y así el Espíritu Santo allí va a estar contigo para enseñarte qué es lo que debes de hacer en los momentos difíciles, en los momentos importantes, en las decisiones importantes. Él te va a decir, Él está ahí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos escucharle, hermano. Necesitamos escucharle. ¿Quieres crecer en el Señor? Necesita entonces, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos crecer, y la vida y el crecimiento del árbol entonces dependía, hermano, principalmente pues de que alguien lo estuviera cuidando, y hay alguien que a nosotros nos está cuidando, el Padre, ¿verdad? Colosenses 2:7 dice la palabra del Señor, arraíguense profundamente en Él. En la Nueva Traducción Viviente dice, arraíguense profundamente en Él. O sea, cuando está diciendo arraíguense, hagan un pozo grande, entiérrense, que sus raíces sean profundas, en pocas palabras. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, o sea, su vida que esté enterrada en Cristo Jesús. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá, o sea, van a crecer en la fe, hermanos. Vamos a crecer, pero lo que está diciendo el escritor, que debemos de arraigarnos. Una vez más voy a leer esta escritura, pero en la Reina Valera, para que también ustedes lo puedan ver ahí en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 7, voy a leerlo una vez más. Dice así la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, abundando en acciones de gracia. Entonces, hermano, que sus raíces, se puede leer de esta manera, que sus raíces sean profundas en Él.
que sus raíces, hermano, si tú no estás bien enraizado en Jesús, en Dios, si tú no te plantas firme en el Señor, nunca vas a poder ver un crecimiento verdadero en tu vida espiritual. La iglesia de Corinto, como dije al principio, era una iglesia supuestamente muy espiritual, pero era muy inmadura, porque no había madurado la iglesia, era muy inmadura. En esa iglesia había problemas, había adulterio, había divisiones. O sea, sí era una iglesia espiritual supuestamente, pero también era una iglesia muy inmadura. Entonces, el don no quiere decir que tú seas una persona espiritual. Tú puedes tener dones, pero puedes ser una persona inmadura. ¿Por qué? Porque los corintios hablaban en lenguas, profetizaban, pero se peleaban, pero se criticaban, estaban divididos. Que tú vengas a la iglesia también, eso no quiere decir que tú seas espiritual, que tú hayas crecido, que tú hayas madurado. Y gloria a Dios porque estás aquí, porque es el principio para que tú puedas crecer y madurar. Pero estas personas se peleaban y hacían divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Se creían espirituales, pero ahí estaban lidiando. No, que el grupo tal, que el grupo aquel, que aquel es de Apolos, de aquel es de Pedro, que aquel es de Jesús. Esos también se decía. Mostraban su inmadurez. Se comportaban como niños, caprichosos, enojones, molestos. Tenían un fruto inmaduro, o sea que un fruto no había madurado en sus vidas hablaban de su inmadurez. Por eso podemos decir, hermano, todo se identifica por su fruto, todo. Si yo me acerco a tu vida, yo voy a identificar qué clase de creyente eres tú, maduro o inmaduro. Te voy a identificar, aunque tú me digas que eres súper espiritual, pero yo te voy a identificar en tu carácter, en tu fruto que presentas. Eres una persona que está representando fielmente a Cristo, eres una persona que cada día vive para el Señor, eres una persona que busca el agrado de Dios en todo lo que haces. Si tú eres así, yo lo voy a identificar. Y se identifica porque no somos una iglesia muy grande, aunque hemos crecido, pero entre nosotros todavía nos podemos reconocer. Por eso aquí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo comienza exhortando a la iglesia y les dice, hermanos, lo primero, o sea, el apóstol dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. O sea, ya los está identificando. Ustedes son la iglesia del Señor. Igualmente, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, pero entre nosotros hay personas inmaduras, carnales, pero son de la iglesia. Solamente que hay un proceso que va en camino a un crecimiento y debemos de tenerle paciencia a los niños, dice la Escritura. A los inmaduros debemos de tenerles paciencia y no enojarnos y no molestarnos, hermanos. Entonces les dice Pablo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. O sea, ustedes no estaban listos para lo que yo les quería compartir, con lo que yo quería hablarles. Pero fíjese, les llama hermanos, la iglesia del Señor, el trato de amor, de respeto. Los va a reprender, pero les llama hermanos. Ahí se ve el amor del Señor, el trato pastoral que tiene el apóstol Pablo, porque Pablo estaba preocupado por las situaciones que se estaban presentando en la congregación, y en todas las congregaciones se van a presentar pleitos, problemas, situaciones difíciles. Nosotros estamos en un proceso, hermanos, de reparación. Es lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice, estamos siendo restaurados, estamos siendo reparados. Así que
Los que venimos aquí es porque necesitamos ser arreglados. Los que venimos aquí es porque somos pecadores. Y a veces entre nosotros se levanta el carácter. No, que tú te crees mucho. No, que tú porque ya tienes una troca. No, que tú porque te juntas con aquel. No, porque tú tienes ciertas relaciones, y empiezan las críticas. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos también inmaduros. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero debemos de identificarnos y debemos de amarnos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Cada uno de los que estamos aquí somos la iglesia del Señor. Debemos de tratarnos con amor y con respeto y ver el uno por el otro. Por eso ahí en el capítulo 1, versículo 10 dice, no lo voy a leer por el tiempo, les dice, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía, porque hacían grupos, porque estaban divididos, hermano. Había división entre ellos. No, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Les dice, les ruego que vivan en armonía, que se puedan unir. Es lo que el Pablo les está diciendo, que se puedan unir los unos con los otros. Porque en la iglesia debe de haber unidad, hermano, debe de haber armonía. Que no haya divisiones en la iglesia, Pablo les dice. Por el contrario, que todos sean de un mismo parecer, de un mismo pensamiento, unidos en un pensamiento y un propósito. Ahí está en este versículo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, usted lo va a poder ver ahí y ya más tranquilo lo puede analizar. Pero dice que debemos de ir en armonía, en unidad y con un mismo propósito y un mismo pensamiento. Si tú quieres establecer el reino de Dios y que la gente conozca a Cristo, pues bienvenido, hermano, a caminar todos juntos en armonía con un mismo propósito y con un mismo pensamiento, que Cristo sea conocido. Si tú tienes ese corazón, pues bienvenido, sigue adelante. Pero si no lo tienes, pues posiblemente, hermano, no, pues todavía te falta. Una persona posiblemente no lo entienda y está bien, pero cuando se habla de armonía es el arte de combinarlos. ¿Se acuerda? Está el coro, bueno, el coro está cantando y se oye la armonía, se oye las armonías y la armonía es combinar el sonido simultáneo de manera que formen un acorde, de manera que se oiga bonito. Pero cuando hay un desentono, cuando no hay armonía, se oye como que o sea, todo fuera de orden, como que ¿quién hizo ese chillido? ¿Quién hizo ese sonido? Y dices, no, hombre, cantan bien feo. Y bueno, esa no están en armonía, no están en las notas, pero gloria al Señor que se aprende a estar en armonía. Igualmente nosotros estamos aprendiendo en vivir en unidad, en armonía, porque somos diferentes, las notas son diferentes, pero hasta que lleguen a la unidad encuentran el acorde adecuado y el sonido adecuado, y entonces se oye la música hermosa. Entonces la iglesia camina en unidad, entonces la iglesia camina en lo que el Cristo le ha llamado a caminar. Por lo tanto, hermanos, no podemos estar en desacuerdos, no podemos estar en lo que conlleva la palabra de Dios. Claro que muchas veces va a estar en desacuerdo. Ahora, ¿por qué el pastor se vino de rosita está bien, o sea, está bien, pues fue lo que me gustó a mí. O tal vez yo podría decir, ¿por qué el hermano se vino de lo que sea, para no criticar o para no decir algo? ¿Sí? Entonces, podemos estar en desacuerdo, pero que en lo que es la palabra del Señor, ahí todos nos tenemos que unir. Es lo que dice y así caminamos y así vamos hacia esa dirección. Ahí no hay yo opino esto, yo opino el otro. No, esto es lo que dice la palabra. Amén. Por eso, hermano, Pablo les está exhortando y les dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Hermano, ¿cómo se le trata a un niño? De una manera diferente, como por ejemplo cuando yo voy con mi sobrina cuando estaba chiquita, o cuando mis niños estaban chiquitos, hermano. A nosotros nos servían un steak, a nosotros nos servían unos tacos ricos, ¿verdad? Ahí de carne asada, de cabeza, de sesos, de lo que usted quiera, birria, lo que usted quiera. Pero al niño, hermano, y bueno, hermano, si tú pones ahí un brócoli, los vegetales, ahí una ensalada rica, pero si tú dices, oh, bueno, es riquísimo y le entras, ¿verdad? Ay, qué rico el adulto. Pero si tú al niño ahí está a la edad de, ¿cómo se llama el niño tuyo, Alan? No, el otro, Neftalí. Un niño de 4, 3 años por ahí, ¿verdad? 3 años, 2 años ahí, un niño que lo pones ahí en su periquera. Tú lo sientas y le llegas a él con el brócoli, le llegas a él con el apio y le llegas a él con el betabel. Estoy seguro, hermano, así como Toby que de repente te avienta manazos, así te va a hacer o te va a escupir el niño. Bueno, nosotros se lo metíamos en la boca. Tenga, mijito, porque le va a servir, le va a gustar y está bien rico y le va a nutrir y es bueno para usted. ¿Verdad? Le lo metías y lo más lo hacía así, no lo quería, hermano. Bueno, así son los niños. Pablo está diciendo, ustedes son niños carnales todavía. Por eso, hermano, una persona que viene a la iglesia, sí todavía está en formación, puede ser carnal, porque está en un proceso. Pero si ya tienes, hermano, 10 años en la iglesia, yo no puedo decir que y te portas carnalmente y vives mundanamente, esa también es la traducción, viven como mundanos, pues entonces yo voy a decir, no, pues este ya no es un niño, este más bien es un mundano, ¿verdad? No se oyó el amén, pero sí es verdad. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, y eso es lo que está diciendo, les dice el escritor, les di a beber las cosas esenciales, las cosas espirituales que no requieren tanta profundidad. Les di leche, les di la palabra de Dios. Eso identifica la palabra del Señor y dice, y no vianda, o sea, no un alimento sólido. ¿Por qué? Porque al niño te lo va a escupir. Tú tienes que ir con sopita, con Gerber, con atolito, con una maicena rico, ¿verdad? Y le va a nutrir. Algunas cosas son nutritivas. Y dice, bueno, ustedes no, tuve que ir con leche y no con vianda, no con un alimento sólido, porque aún no eres capaz, aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, todavía eran niños espirituales, todavía estaban en ese proceso de crecimiento que no aceptaban la enseñanza sólida. Porque aún sois carnales, dice versículo 3, pues habiendo entre vosotros, fíjese cómo se identifica a un carnal, a una iglesia carnal, a un cristiano carnal. ¿Por qué dice? ¿Por qué son carnales? Pablo los identifica con este carácter. ¿Cómo es su carácter? Pues son celosos. Ay, Señor. ¿Cuántos celosos hay aquí? No. Porque son celosos, dice. Celosos. O sea, hermano, una persona celosa es aquella que siempre está ahí. La palabra celos es la palabra celus, que viene de la palabra hervir o ardor. Pero también es la palabra que sale de la palabra de celar, celador. Alguien que está cuidando, alguien que está vigilando. ¿Por qué está cuidando y vigilando? Porque tiene coraje, porque tiene ardor. También de ahí viene la palabra celus, es envidia, hervir, ardor, envidia, celos. Y yo me pregunto, ¿cómo en la iglesia puede haber celos? ¿Cómo en la iglesia puede haber envidias? ¿Cómo en la iglesia puede haber alguien que te puede criticar? ¿Por qué?
lo que él quiera o por lo que ella quiera. ¿Por qué? Porque no lo ve bien, porque está celoso, porque está envidioso. En la iglesia está pasando aquí esto. Mire lo que dice. Son carnales, ¿por qué? Porque entre ustedes hay celos. Hay celos. No es que el pastor, no es que la pastora, no es que el hermano, no es que la hermana. Celos. O sea, siempre buscando algo por la envidia, por el orgullo, la vanagloria propia. Se manifiesta, hermano. Dice, aún sois carnales. Todavía no hay un cambio en ustedes, les está diciendo. Aún todavía ustedes se están comportando de una manera mundana. ¿Por qué? Porque tienen celos. Esa es una de las principales características que está mostrando, que nos deja ver el apóstol Pablo. Hay celos entre ustedes, entre una iglesia que no está desarrollada, que no está bien plantada. ¿Por qué? Porque hay celos entre ustedes. Y debemos de tener cuidados, hermano. Debemos de tener cuidado, porque los celos, ¿de dónde vienen? De Satanás. ¿Quién es el que deseó siempre sentarse en el trono de Dios? Desde el principio, en Génesis capítulo 3, sale la serpiente y pone en contra a la mujer, al hombre, del plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Dice, cuando tú comas del árbol, entonces serás como Dios. Le dice, porque Satanás tenía la intención de sentarse también en el trono. Y después en Ezequiel 28 dice que este ángel querubín, dice, gran querubín que se opuso al plan de Dios, también dice la escritura, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? ¿Por qué? Porque quería oponerse al plan de Dios. Se opuso al plan de Dios y se negó a seguir las indicaciones. O sea, no estaba en armonía con Dios, no caminaba con Dios, tenía envidia, tenía celos. Él quería sentarse en el trono. Y dice la palabra del Señor que empezó a decirle a los demás para que se fueran con él y rebelarse contra Dios. Y esos son los ángeles caídos. Cuando hay celos, hermano, es porque el enemigo ha tomado ventaja sobre nosotros. O sea, bueno, he ido a orar por casas hermosas, hermano, y no, yo me gozo cuando veo una casa que un hermano me dice, venga pastor, ore por mi casa. Y digo, me gozo de ver tu casa tan bonita. Y yo no me voy a poder ir, Señor, ¿por qué a este le diste esta casota y a mí yo no tengo un baño, Señor? Y estoy apurado, Señor. Y mire, el hermano, me metí a la casa de un hermano, no tenía un baño, tenía una alberca ahí en su baño, hermano. Y yo dije, ay, Señor. No, pero hermano, yo me gozo de eso. Yo me gozo, yo me alegro, lo disfruto. Yo digo, gracias al Señor, que el Señor bendice al hermano, que bendice a mi hermana, que se compró una camioneta, que se compró carro nuevo. Gloria a Dios por ello, me alegro y oramos por eso, para que ustedes sean prosperados. Imagínense que Juan hubiera dicho cuando dice, oh, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que le dice cuando está escribiendo en segunda o tercera de Juan, dice, ¿cómo me alegro en cierta manera de que estés prosperando en tu alma y también en las cosas espirituales, en las cosas físicas? Y así nosotros, hermanos, nosotros nos debemos de alegrar si tú prosperas, si hay un trabajo que te está bendiciendo el Señor, gloria a Dios por ello, qué bueno. Pero cuando empiezas a celar, dice la Escritura, que hay una obra demoníaca ahí, que no está actuando bien el Señor ahí, no le estás dando permiso al Espíritu Santo de que obre en tu vida, es una obra del diablo en tu corazón ha entrado. Porque también Judas, recordemos ahí el versículo, que cuando vio a aquella mujer que estaba virtiendo el perfume de nardo puro a los pies del Señor, que dijo, oh, si ese perfume se hubiera
vendido y dado a los pobres. O sea, pura envidia, qué desperdicio, estaba diciendo en su corazón, ¿verdad? Santiago capítulo 3, ya estoy cerrando, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El que trae perturbación es el maligno. Yo no me voy a perturbar si tú eres bendecido, si Dios te bendice. Dice, en otras palabras, dice, hay contiendas y pleitos ahí, dice, aquí está hablando. Entonces vienen los celos y después vienen las contiendas y después vienen las divisiones. ¿Por qué? Porque el celo trae pleito, trae contienda, hermano. No, que llegas con un corazón ya amargado, llegas con un corazón ya de crítica y después empiezas a pelearte, empiezas a molestarte por todo, no quieres hablar, no quieres saludar porque estás amargado, estás resentido en tu corazón y ahí ya después viene la disensión, ya me aparto. Pero en el momento en que tú te apartas, hermano, empieza el momento en que tú te alejas de la iglesia, en el momento en que tú te apartas de la congregación donde tú vas a crecer. Entonces el enemigo toma ventaja y empieza a aprovecharse y empieza a perturbarte, te trae intranquilidad, te trae ansiedad, te trae pensamientos perturbadores, porque dice él lo que está diciendo. Santiago dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Comienza con algo pequeñito. Ay, celos, envidia. Ay, el hermano. Ay, ¿por qué él? ¿Por qué ellos? ¿Por qué este grupo? ¿Por qué el otro grupo? ¿Por qué el grupo de Pablo? ¿Por qué el grupo de Pedro? ¿Por qué el grupo de Apolos? Debemos de caminar en unidad, hermano, para poder crecer. Todos debemos de ir en un mismo propósito, exaltar el nombre de Cristo. Por eso dice aquí la palabra del Señor, no seáis carnales, o sea, no te dejes dominar por eso, no seas carnal. Y andéis como hombres, cuando está diciendo, y andáis como hombres, o sea, está diciendo, están actuando mundanamente. No actúes mundanamente, no traigas las cosas del mundo a la iglesia, no dejes que el enemigo te amargue, no dejes que el enemigo te contamine, porque Dios quiere que tú crezcas, que te plantes y que crezcas y que Dios use tu vida para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor bendito, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa en nuestras vidas. ¿Por qué no le dices, Señor, en esta mañana, Señor, en esta tarde ya nos venimos ante tu presencia, Señor, rogándote, Señor, que tú uses nuestras vidas. Que tú uses, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si tú quieres crecer, si tú quieres seguir avanzando en el propósito del Señor, levanta allí tu mano y dile, Señor, si hay algo que tú necesitas limpiar en mí, límpialo, Señor. Si hay algo que tú necesitas hacer en mi vida, hazlo, Señor. Tal vez he permitido, Señor, que el enemigo me contamine. Tal vez he permitido, Señor, que el enemigo ponga pensamientos que no van de acuerdo a tu voluntad. Pero yo vengo delante de ti, Señor, para que tú, Señor, me limpies, me purifiques, quita todo lo que pueda contaminar mi vida, Señor. Porque esta sabiduría, dice, porque esta forma de pensar no es la que desciende de lo alto. Dios no quiere que nosotros estemos enojados, molestos, peleados, amargados, sino que dice la palabra del Señor, esta forma de actuar es terrenal, es diabólica. Santiago capítulo 3 versículo 15. Esa forma de pensar, de actuar, es una forma terrenal, animal, diabólica.
Y nosotros no queremos permitir que el enemigo tome ventaja en la vida de cada persona. No queremos que tome ventaja en alguien. Deseamos, Señor, que tú obres en nosotros. Cada uno de nosotros queremos crecer. Cada uno de nosotros, Señor, que seamos, Señor, árboles que crecen plantados en la casa del Señor. Que seamos fructíferos, Señor, te lo ruego. Oh, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Si hay algo, Señor, por el cual nos tenemos que arrepentir, perdónanos. Perdónanos, Señor. Dios te ha traído aquí, hermano. Dios te ha traído aquí para que tú puedas ser bendecido. Pero también para que tú, si necesitas arrepentirte o cambiar la forma de pensar, la actitud, que hoy tú puedas venir delante del Señor y arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname, estoy aquí delante de tu presencia y quiero vivir para ti. Y quiero, Señor, caminar en armonía. Quiero caminar en unidad. Quiero, Señor, plantarme en las cosas tuyas, Señor. De ahora en adelante quiero establecerme, Señor, en esta tierra, Señor, que es buena, que va a servir, Señor, para el crecimiento espiritual mío, Señor. Hoy nos rendimos ante tu presencia, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Gracias, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Me alegro, Señor, en lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de ellos. Me alegro en lo que tú estás haciendo en cada familia, en cada hermano, en cada hermana. Me alegro, Señor, y pido que tú los bendigas y pido, Señor, que tú, Señor, los guíes para que ellos puedan vivir agradándote en todo, Señor, como dice el apóstol. Agradándote en todo, Señor. Dile: Señor, yo quiero que mi vida, Señor, sea siempre agradable ante tu presencia, Señor. Quiero agradarte, Señor. Quiero agradarte, Señor. Quiero servirte, Señor. Oh, sí, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Estamos delante de tu presencia. Oh, gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Sigue, Señor, que podamos arraigarnos en ti, que podamos, Señor, crecer en ti, plantarnos en ti, Señor, como iglesia, como creyentes, para que tú, Señor, seas glorificado en cada familia, en cada persona, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Obra en medio nuestro, obra en medio de tu iglesia. Oh, para poder caminar conforme a tu voluntad, Señor. Como dice tu palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Gracias, Señor. Pon el querer como el hacer en nuestros corazones. Tú, Señor, que inicias la obra en nosotros y nos llamas al propósito santo tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a cantar este cántico y nos despedimos. Gracias, Señor. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, y tu espíritu de vida
gracias en esta tarde por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar aquí, Señor, adorándote, exaltándote, Señor. Rogamos que tú seas con nosotros, guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice nuestra semana, Señor. Estamos en tus manos, que cada uno, Señor, sea guardado bajo tu protección. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos gloria y a ti damos honra por siempre. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Feliz tarde. Bendiciones.